segunda entrevista estaremos abordando otro tema igual de importante y que además generará muchos otros días de debate aquí en a las 8:45 y más espacios de Canal Antigua. Hoy es una de estas primeras ediciones, pero sin embargo estaremos hablando de este mismo tema en otros días. Hoy se invitó también al presidente de CACIF para poder contar con su opinión de este tema que estaremos hablando y abordando en esta entrevista. Sin embargo, por temas de agenda no pudo estar con nosotros hoy, pero sí estará mañana. Hoy estaremos hablando de la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el sector justicia y en el tema de la jurisdicción indígena. Para ello nos acompañan dos invitados especiales. Nos acompaña el expresidente de los 48 cantones de nuestro país, el licenciado José Santos Zapón, y también el licenciado Pablo Hurtado de ACIES. A ambos, buenas noches. En primer lugar, tenemos que partir que el artículo 66 está dentro de un bloque específico que son los derechos sociales, por un lado. Y por el otro lado, el 203, que es el tema objeto de la discusión, refleja exactamente toda una concepción política e ideológica. Y se trata del monismo jurídico. Ese monismo jurídico que se traduce en la exclusividad absoluta, desconociendo totalmente la jurisdicción. Voy a utilizar el concepto, aunque en materia indígena no la utilizamos, la jurisdicción de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el concepto que se utiliza en materia indígena? Es que nosotros no utilizamos el concepto jurisdicción, utilizamos el concepto de arreglar, ¿sí? Arreglar los conflictos, restablecer, hablamos del restablecimiento. Sin embargo, utilizamos el concepto para podernos entender con el Estado, para podernos entender con las demás personas. Entonces, el 203 lo que hace es un reflejo de la forma de concebir el Estado. Y cuando hablamos del 203 estamos hablando justamente de uno de los poderes del Estado. Y es evidente que cuando hablamos del 203 no existe la posibilidad, y nos apartamos de las tendencias modernas del constitucionalismo, de que el ejercicio de la actividad jurisdiccional le corresponde solo al organismo judicial. Y entonces, al hablar del poder, estamos hablando del control. Y entonces los pueblos indígenas no pueden tener el control. Si seguimos en esa discusión. El punto de partida debe ser, primero, reconocer y aceptar que el sistema jurídico de los pueblos indígenas es una realidad, es un sistema porque tiene sus propias normas, tiene sus instituciones, tiene sus procedimientos y tiene sus autoridades. Como tal es un sistema al igual que cualquier otro sistema jurídico que puede existir en el mundo. Es una realidad y existe. Lo que nosotros vemos es que el poder reconocer expresamente mediante la reforma en el artículo 203 debe ser una oportunidad y sobre todo para dar seguridad y certeza jurídica a los dos grupos, a los dos grandes grupos, a los grupos indígenas y a los grupos no indígenas. Seguridad sobre todo para poder determinar qué casos, en qué asuntos se puede conocer por una u otra jurisdicción, y para el efecto lo que nosotros hemos planteado es la importancia de incorporar o de que quede plasmado un principio de voluntariedad. Eso hay que entenderlo como algo pues, también real y que funciona. Se ha cuestionado en muchas ocasiones que por qué en el sistema jurídico indígena no hay una apelación o no hay entre quién impugnar. Y para eso hay que tener presente que el elemento de voluntariedad, si bien no expresamente, pero sí de hecho funciona, es que tanto la víctima como el victimario y la comunidad, las tres partes están de acuerdo en someterse a dicho procedimiento y previamente están de acuerdo con el resultado del mismo. De esa cuenta no hay ninguna parte que resulte inconforme para poder impugnar o pretender apelar. Y el otro tema que vale la pena mencionar rápido es que incluso en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo siempre está sujeto también a esa sujeción a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Existen O que va en procedimientos. contra de los derechos. Por supuesto. Fíjese que los pueblos indígenas, cada pueblo tiene su práctica para elegir a sus propias autoridades. Existen procedimientos de consulta, la honorabilidad, la responsabilidad, el servicio, el buen ejemplo, son elementos básicos precisamente para ser nombrado autoridad. Y voy a comentarle algo más.
digamos, en todo este procedimiento, quien no cumple con esos procedimientos es removido inmediatamente. Es removido inmediatamente porque no cumple con mantener el buen criterio para coordinar la convivencia armoniosa en la comunidad, ¿sí? Y luego aquí nos encontramos con otro problema. Eso es aprobado por las asambleas comunitarias. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con que se promueva el antejuicio. Las autoridades indígenas no tenemos derecho de antejuicio, estamos a la vista del público. Rendimos cuenta constantemente. Entonces, para nosotros no es necesario el antejuicio. Una autoridad debe ser ejemplo de autoridad y no esos ejemplos que nos pone el mismo sistema de justicia. No es posible que este sistema de justicia esté en esta crisis, culpa de la corrupción, y miren hasta dónde hemos llegado, magistrados presos. Seguiremos hablando. Se la respondo rapidísimo, con conceptos de Occidente. Podríamos decir la sacralidad de las cosas. Y cuando hablamos de la sacralidad, que es un concepto eminentemente cristiano, estamos hablando que dentro de nuestra cultura todo tiene vida. Y todo lo que tiene vida nosotros lo respetamos. Y no solamente respetamos los derechos de las personas, también respetamos los derechos de la naturaleza. Por eso es que no permitimos que se le haga daño a la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la resolución de nuestros conflictos, de los conflictos inclusive de los otros, y no importa, escuchando los mensajes que se envían, no importa la envergadura del conflicto, las autoridades tienen la capacidad suficiente para poderlo resolver y realizar su mejor esfuerzo para restablecer la armonía en las comunidades. Es cierto, hay gente que no queda satisfecha, pero en ningún sistema de justicia todas las personas quedan satisfechas. Pero se hace ese esfuerzo y la mayoría, no podemos hablar de un 100%, pero la mayoría de casos son satisfechos porque también es reparadora y conciliadora la administración de justicia en Puerto Rico.